¿Por qué quiero estar aquí? ¿Por qué les estoy dando esta charla? Porque hay un tema que me preocupa hace muchos años y fue la razón por la que me he inclinado por el estudio de la filosofía moral y por la cátedra de la filosofía moral, que es el tema ideológico del socialismo, ¿no? A mí me impresiona que pese a que una y otra vez en nuestra historia, en la historia de la humanidad, el socialismo, cuando ha imperado, cuando se ha aplicado en ciertos países, ha causado estragos, ¿no? Pensemos en la Unión Soviética, por ejemplo. La Unión Soviética, cuando se instauró el socialismo en la Unión Soviética, ya por 1917, hubo hambrunas, hubo opresión, el sistema colapsó muchas décadas después. Pensemos, por ejemplo, un ejemplo más próximo, que es Venezuela. Ustedes son conscientes de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Y a todos nos toca de una forma u otra, porque vemos que Guayaquil está lleno de venezolanos que escapan precisamente de un régimen que quiso instaurar el socialismo en su país. Y ya vemos lo que pasa, ¿no? Vienen miles de venezolanos todos los días a buscar trabajo a Ecuador, cuando antes Venezuela era un país muy rico donde iban los ecuatorianos precisamente a trabajar en los años 70. Y vemos por otro lado que países que han adoptado un sistema de libre mercado, sistema capitalista, una y otra vez se encuentran entre los países mejor dotados económicamente, más ricos, donde sus ciudadanos viven mejor. El caso de Hong Kong, el caso de Chile, el caso de Estados Unidos, la misma China, que teóricamente sigue estando bajo el dominio del Partido Comunista, pero a partir de 1979 adoptó un régimen capitalista y han sacado a 600 millones de chinos de la pobreza, que se dice fácil 600 millones de chinos, pero vamos a ver que es una cosa, es toda una hazaña. Y yo básicamente tengo una hipótesis de por qué una y otra vez, pese a la evidencia manifiesta, el socialismo sigue convenciendo a los jóvenes y seguimos viendo que gente enarbolando la bandera socialista gana elecciones. Lo vimos en Ecuador, ¿no? En Ecuador, Rafael Correa, bajo la bandera del socialismo del siglo XXI, ganó no una elección, 3 elecciones. La gente votó por él y era tremendamente popular. Lo vemos también ahora mismo en México, con AMLO. López Obrador acaba de ganar con una agenda específicamente o expresamente socialista en sus fundamentos, aunque quizás no del radicalismo de la Unión Soviética o algo así, pero tiene un discurso que llamamos de izquierda. Y yo tengo una tesis, y en esta tesis me baso en una cita de Jason Brennan que dice: el socialismo parece responder a un llamado moral superior. Quizá la evidencia más importante de ello sea que los socialistas a menudo defienden sus opiniones en términos morales, mientras los capitalistas defienden las suyas en términos económicos. Y es verdad, pues, el mercado libre es muy bien defendido por economistas brillantes, que nos han demostrado que teóricamente y con datos, el libre mercado del capitalismo es superior al socialismo. Y ellos nos hablan de crecimiento económico, de eficiencia económica, ellos nos hablan de índices de macroeconómicos, de índices de crecimiento. Y eso está muy bien, pero los seres humanos somos criaturas morales. Nuestras decisiones no se toman por lo más eficiente, por lo menos eficiente, sino por nuestro sentido de justicia, nuestro sentido de lo correcto, nuestro sentido del deber, nuestro sentido de solidaridad. Ustedes no justifican su vida porque mi vida es eficiente. ¿Cómo justifican su vida? Generalmente porque tienen una causa que les parece justa, o porque tienen un sueño que realizar, o por amor a alguien, amor a los hijos, amor a la esposa, amor a los padres, amor a los amigos, lo que sea. Nosotros somos seres morales y la mayoría de nuestras decisiones las tomamos en términos morales. ¿Y cuál es la principal fuente, básicamente, de nuestros fundamentales principios morales? Y ustedes van a ver que es lo que los americanos llaman la pop culture. Son las películas que vemos, son las series que vemos, los libros que leemos, los documentales que vemos, porque no todo el mundo aquí es un filósofo que lee tratados de Rawls. ¿Alguien aquí ha leído el tratado de Rawls sobre el concepto de justicia? Alce la mano. No lo han leído, ¿verdad?
pero sin embargo sí ven películas, sin embargo sí ven series y se emocionan con ellas, ¿no? Yo, por ejemplo, hace pocos días me fui a ver Bohemian Rhapsody. ¿Quién se ha ido a ver Bohemian Rhapsody aquí? Que me pareció espectacular, ¿no? Porque tiene un contenido moral, un mensaje moral muy bonito. Es este ser humano que desafía la realidad, que tenía 1000 prejuicios en contra, que era Paki, o sea, era un descendiente de inmigrante de origen hindú, sino que le decían Paki despreciativamente. Era homosexual, de clase media, y él decide, a base de talento y esfuerzo y autenticidad, tomar su propio destino en sus propias manos y se convierte en esta suerte de héroe romántico que lo consigue y con creces, ¿no? Es muy bonita la historia. Por ejemplo, en el cine hay otros ejemplos de contenido moral muy fuerte. ¿Quién ha visto Avengers aquí? ¿Quién le gusta Avengers? Yo no soy muy fanático, pero mi esposa sí es muy fanática de Avengers, entonces me explica todas las cosas que pasan en Avengers. Y la última que fui a ver está el personaje de... ¿Cómo se llama este personaje? Thanos. ¿Se acuerdan de Thanos? Que es este personaje que representa el totalitarismo mesiánico. ¿Qué es el totalitarismo mesiánico? Cuando viene alguien y te dice, yo quiero gobernar por la fuerza, por un fin mesiánico. Porque Thanos, si recordamos, quería salvar a la humanidad desapareciendo la mitad de la humanidad. Thanos quería decir, es insostenible con la población actual del universo, no se llega a la Tierra, del universo, es insostenible porque no hay suficientes recursos para todos. Y Thanos, el tan humano, está dispuesto a buscar los 4 anillos y desaparecer a la mitad de la humanidad para salvar a la humanidad. Eso era Hitler, eso era Fidel Castro, esos son los líderes que dicen, mira, yo voy a ahorcar a cuantos burgueses sean, yo voy a matar a cuantos judíos sean, porque yo tengo un sueño muy bonito de una Alemania unificada, aria, o de un régimen socialista donde los proletarios sean los que gobiernen. Thanos representa precisamente eso. Y finalmente, solamente para graficar la importancia moral que tiene la moral en nuestra cultura popular, en las películas, está una película que vi hace poco que es muy mala, pero me la llevaron a ver, se llama Jurassic World. Sí saben cuál es esa, ¿no? A mí me impresionó porque al final me pareció terrible el mensaje moral que deja, ¿no? No sé, ¿quién la ha visto aquí? ¿Alguno de ustedes la ha visto? Está un grupo de gente, están encerrados los últimos dinosaurios que han revivido y están en un dilema de si dejarlos escapar o dejarlos morir, porque si los dejaban morir salía un gas y los mataba, y eran los últimos dinosaurios en la Tierra. Pero si los dejaban vivir, era obvio que se iban a reproducir y iba a ser un caos para la humanidad. Iba a morir mucha gente, porque se iban a reproducir, venían los dinosaurios, bla, 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 y se veían las imágenes de lo que podía pasar. Entonces estaban en ese dilema, era o dejas morir a 5 iguanas gigantes, que salvaría a la humanidad, o las dejas vivir y se friega la humanidad. Y me acuerdo que en el último momento la niña aplasta un botón y dice, y los deja salir a las iguanas gigantescas estas, a los dinosaurios, aún sabiendo que la humanidad se iba al traste, y dice, porque están vivas como yo. O sea, preferiste que vivan 4 iguanas a salvar a la humanidad. O sea, ¿qué clase de mensaje? Y es una ética profundamente animalista, solamente para ponerles, por ejemplo, ejemplos de los contenidos éticos que existen en todas las películas. Y bueno, eso es un ejemplo de la importancia que tiene el pop culture en nuestro contenido moral. Y yo me quiero, por eso mismo, como les dije, hoy día la principal fuente de pop culture para nosotros es Netflix. Salvo alguna rara excepción, casi todos nosotros vemos Netflix, ¿verdad? Y de ahí sacamos las series que vemos, de ahí sacamos las películas que vemos, con las que lloramos, con las que nos amargamos, con las que reímos, con las que soñamos, con las que nos quedamos dormidos. Casi todas nuestras emociones están contenidas de alguna u otra forma en Netflix. Y precisamente por eso, cuando estaba preparando esta clase, fui a Netflix y busqué la palabra capitalismo en la principal fuente de nuestra cultura popular, de lo que consumimos diariamente. Y si ustedes se dan cuenta, el capitalismo, en la principal fuente de nuestra cultura popular, de la que salen la mayoría de nuestros juicios y prejuicios morales para el ciudadano cotidiano, tiene muy mala imagen. Capitalismo, una historia de amor, es un documental dirigido por Michael Moore, un
manifiesto socialista que está en contra del capitalismo. A New Capitalism es un documental que está en contra del actual capitalismo y dice que está malo y quiere reformarlo. Trump, poca gente creo que quiera a Trump, ni es el modelo de capitalista ni de libre mercado, porque Trump cree en el proteccionismo. Billions, que es la historia de un financista malísimo que hace lo que le da gana contra un fiscal. Roaring, que quiere decir podrido, imagínense ustedes. Saving Capitalism. No hay una sola capos de la droga. O sea, veamos cómo estamos. No hay una sola referencia en Netflix que hable bien del capitalismo. Y a mí eso me impresiona muchísimo porque Netflix mismo es un producto que solo es posible gracias a un capitalismo global. ¿Sí? Netflix es posible gracias a un libre mercado transnacional en el que hoy cualquiera de ustedes con una tarjetita de crédito o débito puede comprar eso. Y todo el contenido de ahí habla mal del capitalismo. Y también hice otra cosa. Busqué la palabra eficiencia. Claro, porque como les dije, el capitalismo es defendido por economistas que te hablan de eficiencia. Y miren lo que encontré. ¿Ustedes alguna vez van a ver una película que se llame La lucha por la eficiencia? O sea, yo prefiero quedarme dormido y leerme el libro más aburrido antes de ver una película. Pero van a ver 50.000 películas que se llaman Lucha por la justicia, Lucha por el amor, la solidaridad, bla, 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 bla. Y si hacen el search en Google van a descubrir que hay 100.000 películas y series que sí. Porque las series y películas y la pop culture nos hablan a nuestro yo moral. No nos hablan a nuestro yo economista que quiere divertirse viendo cómo la economía es eficiente. Digamos, no somos, a menos que haya un nerd que le gusten ciertos documentales extremadamente aburridos, yo por las noches no veo nada que tenga en su nombre o en su título la palabra eficiencia. Y fue en Netflix, fue donde creo que comprendí cuál es el principal problema de los defensores del capitalismo. Como les dije, que no utilizamos argumentos morales, sino económicos que aburren a cualquiera. Y es por eso que yo me he interesado en este tema. Porque el capitalismo de libre mercado, van a ver que yo voy a utilizar las palabras libre mercado a veces, liberalismo económico, para referirme a lo mismo, al capitalismo, con lo cual quiero decir un régimen donde se respeta la propiedad privada y la libertad de contratación y comercio. Es decir, un régimen donde las decisiones económicas están en manos de los ciudadanos y no en manos de algún burócrata. Es decir, un régimen donde existe un orden espontáneo, donde cada persona elige cómo invertir, cómo comprar, qué consumir, a quién vender, por contraposición a lo que llamaremos socialismo, que es un régimen donde se busca centralizar las decisiones en un órgano superior para que sea él el que elija el que determine las principales decisiones económicas de un país. Tenemos el ejemplo de 10 años que han pasado, ¿no? Los 10 años que han pasado se ha dado mucho poder al Estado, con el correísmo, se dio mucho poder al Estado para que sea el Estado quien determine cuál es el destino económico del país en muchos frentes importantes. Ustedes han escuchado hablar del cambio de matriz productiva, han escuchado hablar del cambio de matriz energética, han escuchado hablar de todo ese cambio de matrices. Básicamente, eso es decir, yo, el Estado, voy a dirigir la economía y voy a decir qué sectores voy a favorecer. Otro ejemplo de dirigismo económico es cuando el Estado te pone aranceles para que tú no compres tus computadoras afuera, sino que se la compres a un productor local. El Estado te está diciendo, a ver, tú tienes que ayudar a la industria nacional y tu decisión no me importa. ¿Sí? Tú no eres libre de elegir. No está descentralizada en ti la decisión, sino está centralizada en un órgano superior, en un burócrata, en un ministro, que te dice cuál es lo que tienes que elegir y qué es lo que no tienes que elegir. Mientras más centralizada esté la economía en manos del Estado, el régimen lo consideraremos más socialista. Mientras más descentralizada estén las decisiones económicas principales, consideraremos a ese régimen más de capitalismo de libre mercado o de liberalismo económico. Y yo voy a comenzar o hacer mi defensa moral, ética del capitalismo ustedes sí han estudiado las 3 aproximaciones clásicas del análisis moral, ¿no? La ética consecuencialista, es decir, el utilitarismo, que su profesora les tiene que haber enseñado bien
que esa es medir la moralidad de algo por sus consecuencias, por el bien que le hace a la mayoría de los ciudadanos. ¿Sí? Eso es Bentham, eso es Mill. Supongo que ustedes lo habrán visto. Mi argumento ahí va a ser que el capitalismo sacó a la humanidad de la pobreza material. Y el contraargumento que vamos a analizar es cuando te dicen, sí, somos más ricos, pero somos más desiguales. Y vamos a ver eso de ahí. Vamos a también analizarlos de una ética deóntica. Ustedes habrán visto a Kant. ¿Se acuerdan que Kant decía? ¿Qué decía Kant? ¿Quién me puede resumir lo que decía Kant? Exacto. Y lo principal, esas leyes tienen que estar basadas en la dignidad intrínseca del hombre. Y el hombre nunca puede ser considerado un medio, sino un fin. Entonces, todas las leyes tienen que ser coherentes con eso, más allá de las consecuencias. La diferencia con el consecuencialismo es que él no te mide la moralidad de algo, de un sistema, por las consecuencias o porque sea mejor para la humanidad, sino porque esa norma respete la dignidad intrínseca del ser humano. Punto. Y vamos a ver que mi argumento va a ser el capitalismo de libre mercado es el sistema de convivencia más compatible con la dignidad humana. Y veremos el contraargumento que dice que el capitalismo lo que favorece es la explotación del hombre por el hombre. Tercero, vamos a ver la aproximación a partir de la ética de las virtudes. Y mi argumento va a ser que el capitalismo... ¿Sí saben lo que es la ética de las virtudes, no? La ética según la cual se mide la moralidad de algo según contribuye o no a la realización de una persona virtuosa, ¿no? Si nos hace algo más virtuosos, mejores personas, eso es una aproximación desde la ética de las virtudes. Y mi argumento va a ser que el capitalismo de libre mercado hace a los ciudadanos más virtuosos. Y veremos que el contraargumento en ese caso es que la sociedad de consumo, se dice, crea materialismo. Vamos primero con la primera aproximación, que es la ética consecuencialista. Y yo les voy a ahorita convencer de cómo el libre mercado sacó a la humanidad de la pobreza y de por qué la desigualdad social no es un problema moral. Mi primer argumento es que el capitalismo de libre mercado es moral por sus consecuencias, porque hizo posible que la humanidad supere la pobreza, la enfermedad, el trabajo infantil, incluso la discriminación laboral de la mujer, etc. Y aquí les voy a hacer una pregunta. Miremos a nuestro alrededor. Miren a nuestro alrededor. ¿Qué de lo que se encontraba aquí no existía hace 25 años? Las computadoras. ¿Cómo? Las laptops. Las laptops, por ejemplo, no existían hace 25 años. ¿Qué otra cosa aquí no había hace 25 años? Los proyectores no existían hace 25 años. Bueno, existía otra clase de proyectores, pero no tan modernos. Porque eran unos feos con unas láminas. Yo estudiaba en el colegio que eran más o menos así. ¿Qué otra cosa no existía hace 25 años? ¿Cómo? No existían hace 25. Creo que los smartphones no había hace 25 años, pero no había smartphone, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? Bueno, este edificio sí estaba hace 25. No sé, la verdad es que no lo sé, pero los edificios había hace 25 años. Pero hay muchísimas cosas, inclusive cosas no materiales. Por ejemplo, ustedes se podían comunicar por... Bueno, ustedes tienen menos de 25 años. ¿Sus padres se podían comunicar por WhatsApp hace 25 años? ¿Mandar un email hace 25 años? ¿Ah? Tenían que esperar... Yo me acuerdo porque yo era pelado, pero tú tenías que esperar a que una persona esté en su casa. Imagínense cómo ha cambiado el mundo. Tú tenías que esperar a que una persona esté en su casa para poder llamarlo. Era, aló, ¿está tal persona? Sí, ¿de parte de quién? O sea, imagínense cómo ha cambiado el mundo, que para eso ustedes tener que esperar que una persona llegue a su casa o tener tú que ir a tu casa para siquiera hablar con una persona. O sea, yo otro día estaba pensando y decía, no, pues el mundo en ese sentido cambió absolutamente. Yo me acuerdo que yo me iba de viaje y yo hablaba con mis padres cada semana. O sea, mis papás sabían cada semana si yo seguía vivo o no seguía vivo. Lo cual ahora es casi inconcebible porque simplemente, oye, mamá, ya llegué, estoy en donde sea, ¿no? Pero bueno, solo en 25 años nuestra vida ha evolucionado tremendamente. Es más cómoda, más limpia, más sana, más... O sea, si ustedes se van incluso 100 años atrás, ya no les digo cómo es la cosa. Ustedes sí sabían que ustedes han escuchado hablar de Rockefeller, que es el millonario, famoso millonario, extramillonario, que fue el hombre más rico de Estados Unidos y que fue el magnate petrolero. Ustedes saben que ustedes hoy viven mucho mejor que Rockefeller.
Rockefeller es un chiro al lado suyo en términos de nivel de vida y facilidades de vida. Rockefeller no tenía un excusado en su casa con sanidad. Imagínense esas cosas tan simples que ustedes ven ahora y es tan simple. Rockefeller no se podía comunicar por teléfono, digamos, si tenía un pariente en España. No lo podía simplemente llamar o escribir un WhatsApp. Tenía que mandar una carta que se demoraba semanas en llegar. Rockefeller no podía coger un Uber e irse al centro. Tenía que agarrar una carreta y un caballo horrible por una carretera que no existía porque no había ni asfalto. Él después inventa el asfalto. Rockefeller, por ejemplo, si un hijo o un hermano se le enfermaba de una gripe y se hacía neumonía, muy probablemente se moría porque no había medicinas que lo salven. ¿Alguno de ustedes cree que es posible hoy día que alguien se muera de gripe? ¿Se asustan si a su hijo, papá, hermano le da gripe? Bueno, en los tiempos de Rockefeller, te podías ir al otro mundo, al más allá, por una gripe, ¿no? Y como les digo, si se van todavía más lejos, y mientras más nos vayamos lejos en la historia, ustedes verán que la humanidad, la mayoría de su historia, y la mayoría de la humanidad ha sido miserablemente pobre. Ustedes han visto Vikings o Last Kingdom en Netflix. Bueno, si no la han visto, se las recomiendo. Son series que hablan sobre vikingos y las invasiones de los vikingos a Gran Bretaña. En ese tiempo no era Gran Bretaña, pero a lo que hoy día es Inglaterra. Y ustedes van a ver cómo hasta los reyes eran miserablemente pobres. Se bañaban una vez al mes, los más ricos. Los pobres se bañaban una vez al año, era una tontería. O sea, que tú tengas recursos para bañarte todos los días. Y ustedes espero que se bañen todos los días, ¿no? Pero eso era una cosa que ni los ricos podían hacer en el siglo XII, por ejemplo. Porque hacía un frío tremendo en Inglaterra y calentar el agua suficiente para que los señoritos se bañen era un poco complicado. No les digo las condiciones sanitarias, pues, ¿no? Ellos en Inglaterra, hasta bien entrado el siglo, hasta comienzos del siglo XIX, no sabían que los desechos humanos tenían que irse a un pozo séptico y los botaban al río. Y la gente se enfermaba de cólera y no sabían por qué. Para que se den cuenta de lo distintas y lo cómodas que son sus vidas. Y aquí vamos a ver un pequeño video. Bueno, vamos a ver un video, un ratito de cómo cambió la... A ver. De qué pasó en el siglo XIX y cómo cambió la humanidad a partir de un suceso que la profesora Darren McCloskey llama el gran suceso. Important thing to understand about the modern world, actually, is that once people were very poor and now they're very rich. In 1800, the average person in the world made $3 a day. I mean, the modern equivalent of $3 a day. So the goods and services, the stuff you could buy in the amount of $3 a day. So 3/4 of a cappuccino per day, nothing else. In the last 30 years, the percentage of people who are that badly off in the world has fallen by half. It's been halved. So things are going very well. And for we in places like the United States, where they've gone exceptionally well since 1800, we're making, now hear this, $130 a day. And what a transformation. It's just incredible. Now, we had earned the $3 a day forever. So there was in history, if you want a short economic history, since the beginning of time, it was $3 a day going along like this. And then right here, which is 1800, it goes up like mad. And there's this fantastic transformation of the condition of ordinary folks. Why did it happen? One old explanation is exploitation. You hear this a lot. We are rich because there are a bunch of poor people elsewhere in the world who are poor. That's not true. There's always been exploitation in history, and it didn't cause economic growth.
So it can't be modern exploitation. Nor can it be, to think of a more conservative way of looking at it, investment. It's not investment. It's not piling bricks on bricks or BAs on BAs. It's new ideas. It's innovation. The fantastic number of changes in machinery and materials and organizational ideas, such as the modern university or reinforced concrete. It's just amazing. That caused this hockey stick, the blade of the hockey stick. Why did this happen? Two changes in Holland and England in the 1600s and 1700s, which was a rise of economic liberty and social honor for inventors, merchants, manufacturers. Before, these were dishonored occupations, then they became honored. And out of that came a tremendous burst of innovation that had been earlier discouraged because they weren't free and they weren't honored. Bueno, lo que dice David McCloskey básicamente es, durante la mayoría de la historia de la humanidad, la amplia mayoría de todos los humanos éramos miserablemente pobres. Durante la mayoría de la humanidad, miles de años, desde los tiempos de Jesús, paseando por la época medieval, el sentido de progreso no existía. Tú nacías pobre y lo más probable era que mueras pobre. Y lo más probable es que la situación no cambie. Incluso empeoraba cuando venían enfermedades, la peste, por ejemplo, y mataba a muchas personas. Cuando venían malas cosechas, en Europa, los indígenas americanos, los indígenas latinoamericanos, era una situación extremadamente pobre. Y estaba estancado. Digamos que solamente los reyes y aquellos con privilegios otorgados por el poder podían vivir como verdaderos ricos. Y eso es una cosa que intuitivamente nosotros, por eso hay un rechazo casi intrínseco hacia la riqueza. Porque la mayoría de nuestras vidas evolutivas hemos vivido en medios donde la riqueza significa poder u opresión, porque significa que alguien le ha quitado algo a alguien. El sistema capitalista lleva apenas 100 años y nosotros no estamos acostumbrados a que hoy, vamos a verlo más adelante, la riqueza crezca sin necesidad de quitarle nada a nadie, sino que todos podemos salir ganando. Pero lo que vieron que Deirdre habla sobre una evolución de la economía que se parece a un palo de hockey, que en los últimos años, a partir de 1800, cuando el mundo adopta, en su mayoría el mundo occidental, adopta regímenes capitalistas de libre mercado, en donde pueden fluir libremente las mercancías y las personas y los servicios, empieza un crecimiento increíble que es el que vemos ahora. Claro, antes tú en 1805 o 1780, tú vivías básicamente como vivió la mayoría de tus antepasados. Vivías como vivió tu bisabuelo, un poquito mejor que tu tatarabuelo, pero las cosas no cambiaban mucho. Y ahora, como acabamos de ver, las cosas cambian en solo 25 años, en 10 años, cambian radicalmente, nuestras vidas se convierten en más cómodas, la tecnología nos transforma a cada momento, ¿no? Y nuestra vida no es parecida a la de la generación anterior. Sus vidas, entre ustedes y yo hay una diferencia de 20, 18, 15 años. Su vida no es igual a la que yo viví en la universidad. Es mucho más cómoda, es mucho mejor, es más llena. Yo tenía que comprar CDs. Ustedes simplemente hacen un search en Spotify y escuchan lo que les da la gana. Yo tenía que tener cassettes en mi carro. Para ustedes eso no existe. Y eso por poner un ejemplo sumamente superficial, pero podríamos ser en la medicina, ¿no? Si ustedes se ponen a investigar ahora mismo, la cantidad de enfermedades o de cosas que hoy día son sanables, que se pueden sanar, les apuesto que hace 25 años simplemente no existían curas para esas cosas. El mundo cambia muy rápido. Y eso fue algo, cómo empezó a cambiar el mundo con la integración económica global que se inicia a comienzos del siglo XIX, finales del XVIII. Es algo que hasta el propio Marx, el enemigo declarado del capitalismo, le parecía algo increíble de la integración económica. Decía, en el siglo corto que lleva de existencia, como clase soberana, la burguesía
ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. Basta pensar en el sometimiento de las fuerzas naturales por la mano del hombre, en la maquinaria, en la aplicación de la química a la industria y la agricultura, en la navegación del vapor, en los ferrocarriles, en el telégrafo eléctrico, en la roturación de continentes enteros, en los ríos abiertos a la navegación, en los pueblos que brotaron de la tierra como por ensalmo. Ensalmo quiere decir como por arte de magia, si no sé por qué ponen esa palabra tan rara. De hecho, en Ecuador, en Guayaquil, la transformación capitalista del comienzo del final del siglo XIX y comienzos del XX, lo que mucha gente llama la gran globalización, nos afectó mucho, positivamente, ¿no? Guayaquil se convirtió en un puerto de exportación de los productos de la costa. La costa era un sector que hasta ese momento estaba deprimido económicamente, porque el poder político y el poder económico estaba en la sierra, y a partir de ese momento nuestros productos como el cacao, el caucho, se empezaron a exportar al mundo, y vemos que se desarrolla la hacienda como principal fuente económica de la costa ecuatoriana, hasta que luego fue el petróleo en los años 70. Sin embargo, ya desde esos años, encabezados por Marx, se empieza a crear la leyenda del capitalismo salvaje. Todos los estándares de vida crecieron, todos los estándares de vida mejoraron, todos los estándares de vida de toda la humanidad empezaron a mejorar. Se creó la clase media en Inglaterra, por ejemplo, en países de Europa, que antes tenían a la mayoría de su población muriéndose de hambre. Se empieza a crear una clase media, pero crearon una leyenda que van a escucharla muchas veces cuando estudian estos temas, que es la del capitalismo salvaje. Y les van a poner las imágenes de niños trabajando en las fábricas, de niños siendo explotados, de mujeres trabajando 1000 horas en las fábricas. Pero claro, no ven la película completa, porque se trataba de muchas personas que venían a la ciudad escapando de la pobreza abyecta del campo, una pobreza donde si no cosechabas te morías de hambre, y venían a trabajar a las fábricas de ciudades industriales de Inglaterra, como Birmingham o Londres o muchas otras, precisamente para superarse de la pobreza. El capitalismo actualmente nos ha hecho sociedades tan ricas que nos damos el lujo de que los niños no trabajen, y nos horroriza que los niños trabajen, perdón. Ustedes saben que hace 100 años, simplemente si tú vivías en el campo y tenías a tu familia, que tu hijo no trabaje era un lujo que no te podías pegar, porque alguien te tenía que ayudar con la cosecha y plantando las plantitas de lo que sea que esté sembrando, maíz o lo que sea. Y por eso las familias tenían muchísimos hijos, porque uno, era muy probable que muchos hijos se mueran antes de alcanzar la pubertad, entonces tenían que reemplazarlos, y dos, eran fuente de ayuda muy importante. Yo les invito a ver una película que se llama 1922 en Netflix, que refleja muy bien cómo era la vida en Estados Unidos en 1922 en el campo, ¿no? El hijo, la esposa, todo el mundo tenía que estar trabajando, y era lo que consideraríamos hoy día como una pobreza extrema, cuando en realidad en esa época no era considerado pobreza extrema. Finalmente, vamos a ver ahora cómo el capitalismo, desde que la mayoría del mundo adoptó un sistema capitalista o de libre mercado, ha cambiado el mundo radicalmente. Miren, ese es el PBI per cápita, es decir, la cantidad de riqueza por persona que produce los principales países, ciertos países desarrollados como Gran Bretaña, Netherlands, que son los Países Bajos, Holanda, Japón, India. Mírense lo que decía McCloskey. Miren el nivel de pobreza que existía en el mundo hasta el siglo XIX, hasta comenzado el siglo XIX. Y cómo esto empieza a cambiar diametralmente. Si ven el hockey stick del que habla McCloskey, esto es algo totalmente nuevo en la historia. Esto no había pasado nunca antes. Y a partir de la transformación económica global, empezamos a ver una subida tremenda de los principales indicadores económicos. Miren, por ejemplo, la diferencia que existe con China. Ojo, China, si es una economía atrasada, en el siglo XX estuvo la mayor parte del siglo XX siendo socialista, comunista, y recién aquí,
cuando adopta y abre su economía al mundo y adopta un sistema capitalista, empieza a seguir la misma pauta que otros países habían seguido muchísimo antes. Y hoy día China ha sacado a más de 600 millones de personas de la pobreza. ¿Cuántos habitantes tiene el Ecuador? ¿Quién sabe? ¿Cuánto? 17 millones. Y somos muchos ecuatorianos, no entramos aquí todos los ecuatorianos. Calculen 600 millones de personas, ¿cuántas personas son? ¿Cuántos ecuadores entran en 600 millones de personas? Ahí los quiero ver con las matemáticas. 60 ecuadores. Bueno, China ha sacado a 60 veces la población del Ecuador, 60 veces la población del Ecuador de la pobreza, solo por cambiar su régimen económico hacia el capitalismo. Miren, en la línea azul, el porcentaje de personas viviendo con menos de $1.90 al día. ¿Cómo ha bajado desde 1980? Y el porcentaje en la línea roja, está el índice de libertad económica mundial. En la medida que ha habido más libertad económica en el mundo, la pobreza abyecta, la pobreza extrema, ha descendido radicalmente. Esto es una cosa que nunca antes en la historia de la humanidad ha pasado. Y claro, los periódicos no es noticia, los periódicos se enfocan en las malas noticias. Los periódicos les van a decir la parte dramática, pero esto es una cosa que ustedes nunca van a ver en ningún lado resaltado. En el mundo entero, hasta 2005, esto ha mejorado en 13 años, en el mundo entero hemos reducido la pobreza a menos la pobreza extrema, que es de menos de $1.90 al mes, a menos de un 10%. ¿Qué les parece eso? Y en todos lugares del mundo, inclusive en Ecuador, ha bajado la pobreza tremendamente en las últimas décadas. En India, que a partir de los 90 reformó su economía, ¿cuántos habitantes tiene la India? ¿Alguien sabe? ¿Puede alguien googlear cuántos habitantes tiene la India, por favor? Esto en gran medida se debe a que China y la India han reducido la pobreza tremendamente gracias a la adopción de reformas económicas que han liberalizado su economía. Tanto es así, que se calcula que para el 2030, esto es una fuente de la revista Economist, que es basada también en datos de la ONU y otras organizaciones internacionales. Hoy día el dato de gente viviendo en la pobreza extrema es cerca de menos de 1 billón de personas. Y para el 2030 se calcula que probablemente la pobreza extrema desaparezca del mundo. Claro, ustedes me van a decir, tienes que ver África. Precisamente África, muchos países africanos no han adoptado medidas de liberalización económica y se han quedado atrás en esto. Y los índices de África, por ejemplo, son muchos peores que los índices de Europa, Estados Unidos y que muchos países de Latinoamérica, porque Latinoamérica lo que ha tenido es un híbrido siempre entre, como Ecuador, ¿no? Regímenes parcialmente de libre mercado, pero con una presencia muy fuerte del Estado. Durante toda la historia de la humanidad, la pobreza era parte del ser humano. Tú eras miserablemente pobre, a menos que seas un rey, a menos que seas un monarca, a menos que seas un privilegiado por el poder. Y por primera vez en este siglo, en el último siglo, hemos visto que la pobreza se ha reducido increíblemente, porque se ha adoptado por primera vez un régimen de libre mercado, donde cualquiera de ustedes puede comerciar para vivir, intercambiar valor para vivir. Lo que ustedes están haciendo. ¿Qué estudian acá? ¿Quién estudia Derecho aquí? ¿Quién estudia Economía? ¿Administración? Bueno, ustedes se están preparando para ser profesionales que puedan otorgar valor a los demás y a cambio recibir honorarios. Ustedes están preparándose para una sociedad capitalista donde el método para hacerte rico es intercambiar valor. Vamos a verlo más adelante, ese tema lo vamos a tratar con más detenimiento, pero el que me vendió esta corbata no me dijo, tú tienes que usar mi corbata, tú tienes que darme plata. Me dijo, mira, ¿te gusta esta corbatita? Ya, dame unas latitas y yo te doy a cambio la corbata. Intercambiamos valor.
Me gustó más la corbata que la plata que llevaba en el bolsillo o en mi cuenta bancaria. Lo mismo que hicieron ustedes cuando compraron esos zapatos, esas computadoras, esos smartphones, eso todo. Y lo mismo van a hacer ustedes cuando sean profesionales y le van a decir a su cliente, en el caso de los abogados, tú quieres que yo te defienda, porque soy brillante, porque tuve clases con Aparicio Caicedo, entonces soy el mejor abogado del mundo. Ya, entonces tú tienes que pagarme. Y no puedes no hacerlo, pero ustedes van a estar en un régimen libre donde ustedes son capaces de contratar libremente con quien ustedes quieran. Y eso, tan solo eso, ha sacado a billones de personas de la pobreza. 600 millones en China, no sé cuántos millones. ¿Tienen el dato de los pobres de la población de India? 1.300 millones en India, no, eso es China. India. 1.339, ya. ¿Cuántos ecuadores entran en la India? Y están saliendo ahorita millones de personas todos los años de la pobreza. Y les doy una noticia. En septiembre de este año, esa es otra cosa que los periódicos no pasan, les recomiendo por eso que vean un portal que se llama humanprogress.org, que tiene todos estos datos y se encarga de difundirlos. En septiembre de este año, de 2018, por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de la población del mundo es clase media. Eso pasó este año, según los principales indicadores económicos. Cosa que no había pasado nunca en la vida. La mayoría de la población mundial son gente como nosotros, que no tiene que preocuparse por sobrevivir día a día, sino que tiene una vida que le permite darse ciertas comodidades, como tener una televisión, ir a comer McDonald's, o andar en bus, quizás hasta comprarse un carro. La mayoría de la población por primera vez en la historia, es de clase media. Eso es una cosa increíble, que nunca en los miles de años se soñó que pase. Por ejemplo, si ustedes le preguntaban en el año 1822, al mejor de los economistas, si ellos creían que la humanidad iba a ser tan rica, se hubieran reído en su cara, y en tan poco tiempo. Porque un siglo y medio es muy poco tiempo, se hubieran reído en su cara. Porque eso no pasaba. Eso no pasaba. La tecnología, los medios de comunicación, los medios de transporte no lo permitían. Sin embargo, sucedió. Miren, por ejemplo, la población viviendo en extrema pobreza desde 1820 hasta 2015. ¿Se dan cuenta que en 1820, qué pasa en 1820? Este es el rojo. Y los rojos son los que viven en extrema pobreza. La mayoría de la población mundial. ¿Qué es lo verde? Los que no viven en extrema pobreza, o sea, ustedes y yo. Miren lo poquito que era. 1820. En términos históricos es nada. Miren cómo va cambiando la cosa. Aquí Marx ya estaba impresionado, como vimos antes. Aquí, 1848, Marx ya estaba impresionado de los alcances y los logros del capitalismo. Decía que al final era malo, que bla, 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 pero ya estaba impresionado. Aquí. Y miren lo poco que había alcanzado. Miren cómo vamos avanzando, cómo vamos avanzando, cómo vamos avanzando, cómo vamos avanzando. Aquí hay Y hoy por hoy, la mayoría de los seres humanos que habitamos el planeta Tierra no estamos en una condición de pobreza extrema. Contrasten de nuevo la diferencia. Antes eran ciertos privilegiados, unos cuantos privilegiados, los que vivían como ustedes. Ni siquiera como ustedes, digamos como ustedes en esa época, sin los teléfonos, sin el aire acondicionado, sin todas esas cosas. Pero era una mínima fracción de la población mundial. Comparen. Ahora es una mínima fracción de la población mundial quienes se mueren de hambre todos los días. Antes era la mayoría del mundo. La mayoría de los que estamos vivos. ¿No les parece eso algo increíble? ¿No les parece que solo por eso ya se justifica moralmente el libre mercado, el capitalismo, el liberalismo económico? ¿No les parece que quizás no hay nada moralmente más valioso que sacar a la gente de la pobreza extrema? Y sin embargo, seguimos viendo que los jóvenes en diversos países siguen sucumbiendo al canto de sirenas del socialismo. Y bueno, y ahora vamos a ver, ese fue mi argumento. Ahorita les he explicado por qué desde una ética consecuencialista, es decir, desde las consecuencias,
medido desde las consecuencias, desde la utilidad en términos de Mill o de Bentham, el capitalismo es moralmente superior a cualquier otro sistema existente, porque ha sacado a la mayoría de la población de la más abyecta pobreza, y eso es muy importante. Pero aquí viene que el socialismo moderno, los intelectuales de hoy, te dicen ya, chévere, ya, bacán. Somos más sanos, nos comunicamos mejor, comemos mejor, estamos más conectados, tenemos más sanidad. Sí, nuestro nivel de vida ha subido tremendamente, te lo dicen. Ya la pobreza no es el problema, porque la humanidad está yendo claramente hacia el fin de la pobreza extrema. Hoy día la mayoría somos clase media y te van a decir, sí, ya, chévere, ya me ganaste esa, la verdad. Vamos hablando claro, me ganaste. Pero ahora el problema es la desigualdad, te van a decir. Ahora el problema es que esa sociedad de consumo, esa sociedad de libre mercado, esa sociedad capitalista que tú defiendes tan vehementemente, ha generado una desigualdad extrema. Es decir, unos cuantos tienen muchísimo y otros apenas lo suficiente. Y una sociedad justa no puede ser tan desigual. Si ustedes van a una librería de economía en Estados Unidos, en Europa, inclusive aquí, van a ver 650 títulos de los mejores economistas de Harvard, Yale, bla, 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 escribiendo sobre la desigualdad extrema y por qué es catastrófico que el mundo sea tan desigual. Ustedes han escuchado hablar de Piketty, de Thomas Piketty. Fue un economista que hace pocos años sacó un libro que se llama El capital en el siglo XXI, que fue un bestseller. O sea, fue uno de los libros más comentados por todo el establishment académico socialista, que es la mayoría del establishment académico, ¿no? Los académicos casi siempre son socialistas, pero eso es otro tema de análisis. Y Piketty, en su libro, que fue muy mencionado y dio conferencias en todo el mundo y todo el mundo se horrorizó, dijo algo que suena horrible. Dijo, la mitad más pobre de la población mundial es tan pobre en la actualidad como lo era en el pasado, con apenas 5% de la riqueza total en 2010, al igual que en 1910. Yo les acabo de decir que somos más ricos y este dice que somos igual de desiguales. ¿Me estoy contradiciendo o no me estoy lo que yo les conté a ustedes contradice lo que dice Piketty o no? Lo que se equivoca Piketty, básicamente, yo le diría así, el mundo capitalista es desigual. Hay una gran desigualdad. Los ricos se hacen riquísimos, muy ricos. Por ejemplo, ¿qué tan ricos somos nosotros en comparación con, ¿cómo se llama el dueño de Facebook? Mark Zuckerberg. ¿Cuántos millones de dólares vale Mark Zuckerberg? Miles de millones de dólares. Yo no valgo ni uno. ¿Yo soy pobre? ¿Ustedes son pobres? ¿Se consideran gente pobre? ¿Quiere decir el hecho de que Mark Zuckerberg haya ganado tanta plata que a ustedes los hizo más pobres Mark Zuckerberg o no? ¿O los hizo más ricos? El hecho de que él se haya vuelto pentamillonario, ¿los ha hecho ustedes más pobres? No, ¿verdad? Él creó riqueza. Es más, nos ha hecho más ricos porque ha hecho nuestras vidas más productivas. Antes tenías que mandar una cartita para hablar con tu pana en Washington y hoy día te comunicas por WhatsApp, compartes fotos. Haces de todo por WhatsApp, por Facebook. Tu vida es más rica, tu vida es más productiva gracias a Mark Zuckerberg, que te dice, a ver, yo te apoyo, encima te lo da gratis. ¿Ustedes se han dado cuenta que estos genios han enriquecido nuestras vidas gratis? ¿Alguien ha pagado un centavo por WhatsApp? ¿Alguien ha pagado un centavo por Facebook? ¿Por Gmail? Te beneficias increíblemente sin dar un centavo. Su negocio es distinto. Su negocio es que tú eres el público, sus anunciantes, y sus anunciantes sí pagan si quieren llegar a ti. Si yo te quiero vender una camiseta como la que tienes puesta, yo ya sé que a ti te gustan esas camisetas porque te estudio en WhatsApp y yo pago para que WhatsApp llegue con mi publicidad hacia ti. Es distinto. Pero en todo caso, Steven Pinker, que tiene un libro que se los recomiendo, que se llama En Defensa de la Ilustración,
Y dice algo que es muy interesante y muy importante, y es donde está la clave de la equivocación de Piketty. Dice, la confusión de la desigualdad con la pobreza proviene directamente de la falacia de la cantidad fija, es decir, de la mentalidad según la cual la riqueza es un recurso finito como el cadáver de un antílope que ha de repartirse con el sistema de suma cero, de modo que si alguien termina teniendo más, otros habrán de tener menos. Durante la mayoría de nuestra historia evolutiva, como estuvimos hablando antes, nosotros fuimos cazadores y no existía una... Perdón, necesito su atención. No existía una sociedad de libre mercado, sino que si salías a cazar, si te tocaba un pedazo pequeño del antílope que cazabas, estabas fregado. Porque las cantidades, la riqueza era fija. No existía esta creación de riqueza continua donde la torta se hace cada vez más grande, como es ahora. Hemos visto que desde 1800 la riqueza económica mundial ha crecido muchísimo. Es verdad lo que dice Piketty. Es discutible, pero digamos que es verdad. Que tenemos de esa pizza de la riqueza, tenemos la misma proporción. Digamos que es verdad. Pero lo que no te cuenta Piketty es que esa pizza de 1910 era infinitamente más pequeña que la pizza de 2010. Por lo tanto, ese pedazo quizás es la misma proporción en relación a la pizza entera. Y quizás uno se lleve en pedazos más grandes. Pero ese pedacito, esa proporción que te toca hoy, es infinitamente más grande por un factor de quizás 30 o 20 veces más grande de lo que recibía esa persona en 1910. Esa persona en 1910, con ese pedazo de pizza que le tocaba en ese entonces, pasaba hambre quizás. Pero nosotros ya no. Mi pedazo de pizza es muchísimo menor, muchísimo menor. Yo tengo una hilito de pizza, un hilito del queso de la pizza, si me comparan con Zuckerberg. Pero soy pobre. Ya no soy pobre. Porque la riqueza ha crecido tanto que ese hilo de la pizza me permite vivir decentemente bien. Lo mismo que a ustedes, lo mismo que a sus padres. Hay un filósofo llamado Harry Frankfurt que tiene un libro muy bueno que se los recomiendo también. Está en Kindle, se llama Sobre la desigualdad. Y lo que nos dice, siguiendo un poco el argumento que hemos dado aquí, es que desde el punto de vista moral no es importante que todos tengan lo mismo. Lo que importa en términos morales es que cada uno tenga lo suficiente. Y esa es precisamente la respuesta moral que yo le doy a quienes nos presentan el contraargumento de la desigualdad del capitalismo. Los que me dicen, sí, somos más ricos, somos más prósperos, somos más sanos, somos mejor educados, pero somos muy desiguales. Y a ellos les respondo con Frankfurt, a mí no me importa que el mundo sea más desigual. Lo que me importa es que el mundo, hoy, la mayoría de la población, a diferencia de hace 100 o 200 años, tiene lo suficiente para vivir una vida materialmente más próspera que antes. Y no se está muriendo de hambre. Si Mark Zuckerberg es mucho más rico que yo, a mí no me importa. Porque Mark Zuckerberg, en un régimen de libre competencia, de libre mercado, ha tenido que producir algo que genera valor a toda la humanidad. Y a cambio de ello ha recibido unos cuantos centavos del bolsillo de toda la humanidad y se ha hecho inmensamente rico. Lo mismo Steve Jobs. ¿Quién tiene una Mac por aquí? ¿Quién tiene Mac aquí? ¿Por qué compraron la Mac? Porque Steve Jobs le vino y le dijo, ustedes tienen que comprarla, yo te obligo a comprarla. Porque ustedes vieron que el producto les genera más valor a ustedes que el dinero que tenían en el bolsillo. Y decidieron comprarla, voluntariamente. Y hoy día pueden tener todas las facilidades que le da una Mac, como escuchar, pueden tener un iPad, pueden tener un teléfono. Y eso les deja escuchar música, los deja trabajar, los deja estudiar, leer libros, comunicarse con sus amigos, estar en Twitter, hacer 100.000 cosas. Steve Jobs murió siendo uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Eso significó que ustedes eran más pobres? No. Significó que él, de alguna manera, los hizo más ricos a ustedes al ofrecerles servicios y productos que enriquecieron más su vida y la hicieron más próspera. Quiero proponerles un ejemplo sacado de un libro de Robert Nozick que se llama Anarquía, Estado y Utopía. Los proponentes de la igualdad nos dicen, a ver, hay que quitarle a los más ricos para darle a los más pobres, ¿sí o no?
Y eso básicamente es lo que dice el impuesto a la renta. Entonces, mucha gente te va a decir, mira, lo que tenemos que hacer es que a los más ricos, a esa gente que Piketty dice que sigue siendo igual de privilegiada que hace 100 años, vamos a quitarle el dinero y vamos a igualar a todos. Imaginemos que eso pasa. Imaginemos que todo el mundo, el más rico de esta clase y el más pobre nos igualamos, y a los más ricos les quitamos dinero para que nosotros los más chiros nos equiparemos. Entonces yo te saco aquí 10.000, 2.000, 2.000 para que todos tengamos en el bolsillo. Comencemos nuestra vida con $50.000, ¿ok? Todos aquí vamos a tener $50.000. Robert Nozick te dice, igualar a la gente de esa manera es absurdo, porque en unas sociedades con talentos distintos y opciones distintas de vida, vas a tenerlo que hacer una y otra vez. Y por eso dice Robert Nozick, es imposible mantener la igualdad coercitivamente, porque teníamos que intervenir una y otra vez. ¿Ustedes se acuerdan del relajo que hubo con el impuesto a la herencia? Cuando Correa quiso poner el impuesto a la herencia, que el país alzó en armas casi. Ustedes saben que ese impuesto a la herencia a la mayoría de los ecuatorianos no nos iba a tocar, porque era para herencias muy superiores a $800.000 o $1 millón. La mayoría de los ecuatorianos no reciben $1 millón u $800.000 de herencia, y no les iba a subir el impuesto. Sin embargo, la gente se vio afectada. Y hay un estudio muy interesante de unos académicos de Yale que se llama ¿Por qué las personas prefieren sociedades desiguales? Y lo que encuentra dicho estudio es que a las personas la desigualdad no le importa. A la persona promedio la desigualdad no le interesa. El hecho de que tú tengas mucho más plata o no mucho más plata no es un problema para la persona promedio. No somos envidiosos, parece. Lo que a la persona promedio le importa es la legitimidad con la que hayas hecho tu dinero. Y lo que a la persona le preocupa es la injusticia, las posibles injusticias cometidas cuando te enriqueciste y te hiciste muy rico. Por ejemplo, si sacaste tu dinero robando a alguien o por privilegios concedidos por el Estado, como son los subsidios o como es el proteccionismo, en ese caso la gente sí se incomoda con esa riqueza. Pero la diferencia económica no le importa. Más bien valoran mucho la riqueza bien habida y los patrimonios bien habidos. Y esa fue, creo yo, la razón por la que la mayoría del Ecuador, cuando vieron una ley que se mete con una institución como la herencia, que es como tú distribuyes a tus hijos tu patrimonio legítimamente ganado, se alzó en armas y se sintió moralmente afectada por algo que ellos percibían injustos. ¿Se acuerdan que les dije que iba a fundamentar mis argumentos desde 3 perspectivas sobre la moralidad del capitalismo? Y vimos la consecuencialista, es decir, la utilitarista, que el capitalismo ha beneficiado a la gran mayoría de la población mundial. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, ya ha ganado credenciales morales. Y vimos el contraargumento de la desigualdad. Y vimos que en la opinión de quien les habla, ese no es un argumento porque moralmente, como diría Frankfurt, el tratadista que analizamos, la desigualdad no importa. Lo importante es que todos tengan lo suficiente para una vida que no sea miserablemente pobre. Vamos a ver desde una perspectiva deóntica kantiana, que ya no se mete con las consecuencias del sistema, sino que se mete con la coherencia del sistema, con la dignidad inherente del ser humano. ¿Se acuerdan que Kant decía que las normas de la moralidad se refleja cuando se contempla al hombre como un fin y no un medio? ¿Sí? Ahora vamos a ver si el sistema capitalista, el sistema de libre mercado, el sistema de liberalismo económico, basado en el respeto a la propiedad privada, basado en el respeto a la libertad comercial, contractual de cada ser humano, de cada individuo, desde una perspectiva deóntica, respeta o no a los seres humanos como fines y no como medios. Y mi argumento aquí va a ser muy simple. Yo voy a sostener, y espero convencerlos, de que el capitalismo del libre mercado es el sistema de convivencia más compatible que hay con la dignidad humana. Mucha gente les va a decir, desde los colectivistas, socialistas, les van a decir, en el libre mercado somos más ricos, quizás la desigualdad no es tan importante, quizás tienes razón, pero en el libre mercado, en la sociedad de consumo, en la sociedad comercial, las personas son vistas como medios y no son vistas como fines.
son vistas como consumidores para tus productos, son vistas como trabajadores a los cuales explotar, como mano de obra. Y eso hace que se cosifique el ser humano, dicen algunos. ¿Sí? Que seamos cosas, mercancías, se mercantiliza nuestras vidas hasta el punto de que no nos importa la persona como tal, como un fin, sino que se convierte todos en medio. ¿Sí? Ustedes cuando van a donde el señor gasolinero, ¿cómo obtienen la gasolina? ¿Cómo? Ustedes no le dicen al gasolinero, al señor gasolinero, usted tiene la obligación de proveerme gasolina porque usted tiene la obligación moral de satisfacer mis necesidades. Y yo ahorita necesito gasolina y usted está sujeto a mis necesidades. ¿Qué les dice el señor gasolinero donde ustedes le salen con eso? Probablemente el señor gasolinero saque un machete y los mande a su casa a machetazos. ¿Qué fue lo que hicieron en cambio? Fueron y le dijeron, señor gasolinero, ¿está usted dispuesto a darme gasolina y yo le pago a cambio lo que usted cobre por la gasolina? No me acuerdo cuánto cuesta el galón de súper o extra, no sé lo que le pongan ustedes a sus carros, $2. Y él les dio 10 galones y ustedes le pagaron $20, ¿verdad? Es decir, en ese intercambio comercial, ustedes reconocieron previamente que ustedes no eran dueños del destino del gasolinero, sino que el gasolinero era una persona digna a la cual hay que convencerlo para que voluntariamente les dé algo a cambio. Y ustedes ofrecerles algo a cambio, ¿verdad? ¿Sí o no? Y eso pasa cuando van a tomar un café, eso pasa cuando van a tomar un helado a McDonald's, cuando van a contratar a un abogado, los que van a ser abogados. Ustedes no van y le dicen al cliente, tú tienes que pagarme porque yo necesito tu billete. Ni el cliente les dice a ustedes, tú tienes que pagarme porque yo necesito tu defensa. Flaco, a menos que ustedes quieran servir de beneficencia, que es una opción legítima, ustedes le van a decir, no, pues yo hago esto para trabajar, yo me gano la vida así que tú tienes que darme algo a cambio. O decidir soberanamente si lo hacen por beneficencia, que puede ser. Pero partimos de la premisa de que somos seres soberanos que merecemos respeto. Que yo no puedo imponerte mis fines. Yo no puedo imponerte mis necesidades. Yo no puedo decirte a ti, mira, tú eres más rico que yo. Tú has hecho tu fortuna bien. Pero como yo estoy chiro, tú tienes que darme a mí parte de tu riqueza. Y viceversa. Yo no puedo ir a decir, oye, yo tengo billete, trabaja para mí gratis, porque yo soy bacán. Difícilmente van a existir incentivos para que tú produzcas. O a ti te gusta hacer billete para que otro se te lo lleve. O a ti te gusta trabajar e invertir en un negocio para que venga otro y te lo quite. Por eso es tan importante la propiedad privada. Porque la propiedad privada es una garantía. Es una garantía institucional del que te dice que el que está al lado tuyo no te va a robar lo tuyo. Y por tanto te incentiva a ahorrar, a comprarte algo bonito, esa camiseta, está chévere esa camiseta. Ustedes saben que en Ecuador, por ejemplo, están prohibidas las universidades con ánimo de lucro. Porque el gobierno pasado, la ideología era que el lucro era algo que no era consecuente con ciertos ámbitos, digamos, sagrados, como la educación universitaria. Y en la educación universitaria no puede haber universidades que tengan ánimo de lucro. En Perú hay universidades con ánimo de lucro, algunas muy buenas, algunas muy malas. Pero en todo caso, según James Orison, que es un tratadista, un filósofo moral liberal que es muy importante, dice que las cosas o los ámbitos de actividad en sí mismas no merecen respeto. El respeto lo merecen las personas, como ustedes y como yo. Y cuando yo le digo a alguien que en determinado ámbito de su vida no puede lucrar o no puede ejercer esa actividad con ánimo de lucro, es decir, en un intercambio voluntario entre dos personas, si esa persona, yo le estoy diciendo que no lo puede hacer,
yo estoy interfiriendo en la capacidad de decidir de terceros y me estoy metiendo en la capacidad de establecer relaciones entre terceros comerciales y estoy irrespetando profundamente su dignidad humana, su capacidad de decidir por qué hacen las cosas y cómo hacen las cosas. No quiere decir, no es más consecuente con la dignidad humana establecer que ciertas cosas no deben comerciarse. Por el contrario, son los seres humanos los que deben decidir qué se pone en el comercio o qué no se pone en el comercio. Y si alguien el día de mañana, si yo el día de mañana quiero poner un kiosco y lo llamo Universidad de Filosofía Moral y quiero cobrar por eso y quiero hacerme rico con eso, y es la casualidad de que ustedes están tan aburridos y quieren escuchar una clase mía y encima pagar y les beneficia en algo, díganme ustedes, ¿por qué el Estado se va a meter en esa relación y decirme a mí que yo no puedo lucrar con ello? O sea, yo soy esclavo del colectivo y no puedo ejercer libremente mi actividad comercial. No puedo lucrarme de algo en que no estoy obligando absolutamente a nadie a darme nada, sino que les estoy haciendo una oferta. ¿Ustedes quieren tener clases conmigo? Páguenme 50 latas. Que me pueden dejar 50 latas al final, tampoco me opongo. Y lucrar con eso. Eso es respetar la dignidad humana. Decir, tú puedes ejercer, ya sea porque quieres salvar al mundo. Porque hay mucha gente cuyo lucro no es dinero. Hay mucha gente cuyo lucro es contribuir a la sociedad. O contribuir a que los jóvenes se formen mejor. Yo no estoy aquí por el dinero que me paga la universidad. Mis fuentes de vida financieras son otras distintas. A mí me gusta estar aquí y aburrirlos a ustedes con estos temas. Es un poco para hacerlos sufrir. Y además en el camino quizás para hacerlos pensar. Cuando tú dices que algo está fuera del comercio, tú estás irrespetando la dignidad humana. El comercio no irrespeta la dignidad humana. No trata a las personas como medios. Más bien dice, cada persona que elija con quién comercia y cómo maneja su destino. Terminando con el tema de la ética deóntica y por qué el capitalismo es el único sistema que trata a los seres humanos como fines, no como medios, como objetos de respeto, no como meros artefactos. La palabra competencia, cuando nos referimos a la libre competencia, es mal entendida. Porque cuando nosotros pensamos en competencia, ¿qué se les viene a la mente? Una carrera o algo por el estilo, en que si uno gana, los demás pierden, ¿verdad? En las competencias normalmente hay un solo ganador y el resto son los perdedores o el segundo y todo esto. Sin embargo, el libre mercado es un sistema de coordinación competitiva donde los emprendedores, y escuchen esto, anótenlo, los emprendedores están compitiendo por ofrecernos más a cambio de menos. Están compitiendo por colaborar con nosotros y que nosotros los elijamos a ellos. No nos están imponiendo nada, están respetando nuestra autonomía, pero están compitiendo porque nosotros los elijamos a ellos. ¿Sí? Netflix, por ejemplo, para volver al tema de Netflix. Netflix no les está poniendo una pistola en la cabeza y te está diciendo, dame las 9 latas que me das mensualmente, te guste o no te guste lo que yo te ponga. Netflix, los accionistas de Netflix se están enriqueciendo de una forma muy distinta. Te estoy diciendo, te estoy ofertando algo que nunca ha habido en la historia de la humanidad, que es una colección casi ilimitada de películas, de series y documentales, en un solo lugar, a la hora que tú quieras, en HD, por solo 9 latas. ¿Ustedes saben cuánto les hubiera costado a ustedes tener todas las opciones que tienen para ver en Netflix si estuviéramos todavía en el mundo de alquilar DVDs? ¿Cuánto costaba alquilar un DVD o comprar un DVD? ¿Cuánto? ¿Un DVD? Pero esos son los piratas. Pero un DVD, sí, pero esos son los que compras tú en el de octubre. Pues. El resto de seres humanos decentes que no compran cosas pirateadas aquí, ¿cuánto se gasta? Si vas a la tienda y tienes que comprar, ¿cuánto te gastas?
¿Cómo? 17 latas. Ya, si ustedes hubieran querido ver, escúcheme, si ustedes hubieran querido ver todas las series que se han visto en Netflix, todas las películas que se han visto en Netflix, o todos los documentales que se han visto en Netflix, o que pueden ver en Netflix, ¿cuánto hubieran tenido que gastar? No lo hubiera visto. Juguemos. Yo estoy poniendo las reglas del juego, así que en mi mundo imaginario, ¿cuánto hubieran tenido que gastar? Es que no creo que pueda calcularlo. Pero si hubieran querido verlas. Igual en Netflix hay series que no. 600, Ponme un número. unos 1000. Al año, ¿cuántas series y películas te ves en Netflix? Ya. Yo creo que unas 50, por lo menos por mi parte. Por lo menos. Suavetón. 50 películas. Y yo, ¿por qué esas son 2 películas? Tú estás en otro mundo imaginario, no en el mío. Así que, por favor, ubícate en mi ejemplo imaginario. 50, pongámosle 50. 50 por 17. No, $800. $800. $800. Miren Netflix, ¿cuánto les ha ahorrado en un año? Si ustedes hubieran querido ver bajito, conservador, 50 series, películas o documentales en Netflix, anteriormente hubieran tenido que pagar $800. 850. $850 promedio. ¿Netflix nos ha hecho más ricos o no nos ha hecho más ricos? Porque esos 850, ¿dónde están ahora? En el bolsillo. Ustedes se lo gastarán en farra o en piratas, no sé, a ti te ahorró menos, yo sé. Pero a las personas que respetamos la propiedad intelectual en este mundo, y si eso no es mejorarnos nuestras vidas a cambio de algo, yo no sé qué lo es. Por mí, que haya Netflix hasta de universidades, de todo exista Netflix. Que pronto la habrá, van a ver. Pronto vamos a acudir, nuestra educación va a ser pagando en un Netflix University y la UBS va a ser un app. Van a verlo. Y van a venir a clases, algunas clases van a venir a hacer exámenes, pero su universidad, y acuérdense de mí en 10 años, bueno, ustedes no van a estar en la universidad en 10 años, pero si les gusta tanto que regresan a dar clases de necios como yo, van a ver que va a ser la mayoría por un app. Eso me lleva a una conclusión, que es la inmoralidad del proteccionismo. ¿Qué es el proteccionismo? Cuando se aplican medidas para impedir que servicios o mercaderías extranjeras entren al país y ustedes se vean obligados a elegir lo local. Cuando les ponen un arancel que les encarece las tablets, las computadoras, las televisiones, la ropa, los perfumes o lo que ustedes quieran, el Estado les está diciendo, a mí no me importa tu elección. A mí no me importa si tú quieres comprar en Amazon o si te gusta la computadora gringa. Yo te estoy obligando a ti a elegir el producto nacional. Y eso no es tratarnos con dignidad. Eso es tratarnos como ciudadanos de segunda clase que están sujetos a los planes económicos o a los intereses y necesidades de la industria nacional. ¿Qué me dirían a mí si les digo, miren, imagínense que yo vendo libros el que le acabo de dar y les digo, ustedes no pueden ir a ninguna otra librería que no sea la del barrio y comprar otros libros, tienen que comprar mis libros. ¿A ustedes les gustaría eso? ¿Les parecería un privilegio absurdo para mí? Que yo los obligue a ustedes a comprar libros o que les encarezca otros libros y les diga, pero el mío es más barato porque es nacional, porque es del barrio, porque es de la universidad. Sin embargo, vemos que actualmente, cada vez que queremos comprar algo en el extranjero, tenemos que pagar tremendos aranceles que encarecen nuestras vidas y limitan nuestra libertad de elegir. Eso es tratarnos como ciudadanos de segunda clase. Eso es irrespetar la dignidad del ser humano de poder elegir si le compra a su vecino, si le compra a un tipo de Quito o si le compra a un tipo en Katmandú. Que no sé ni dónde queda Katmandú y no sé si existe Katmandú, pero en Katmandú. O en Vietnam. O en China. O tú estás moralmente obligado a comprarle a tu vecino lo que otro puede hacer más barato. ¿Estás moralmente? ¿Tú opinas que sí? No, estabas hablando por allá. Está bien. ¿Ustedes están obligados a comprar a su vecino lo que otro les puede hacer mejor y más barato? No. Me alegro entonces. Le llegó el mensaje. Y aquí viene el contraargumento. Aquí viene el contraargumento. Y hay gente que te va a decir, ya, chévere Adam Smith, ya, tú eres muy bacán. El mundo es hermoso y todo el mundo cambia valor y todos somos dignos y el señor gasolinero te vende y tú le vendes y todo muy bonito y somos iguales y nos queremos mucho. Pero un ratito. Hay momentos en que esa supuesta igualdad
es pura formalidad. Y en la práctica es mentira. No hay igualdad real. Y te ponen el típico ejemplo de un tipo que busca trabajo desesperado para darle de comer a sus hijos y va donde un empleador malo. Ustedes han visto que siempre se representan a los empresarios como malos. ¿Se acuerdan de Mr. Burns en Los Simpsons? Ya, ser más malo que Mr. Burns yo creo que difícilmente encontrarás, que mataba perritos y no sé, un poco de cosas. Entonces tú eres un empresario miserable, que te mueres de hambre, tus hijos no tienen que comer y tú vas a donde Mr. Burns. Y Mr. Burns te dice, ¿tú quieres trabajar? Pues te pago un sueldo de miseria. Y te van a decir, ¿es libre ese hombre que no tiene otra opción? ¿Es libre ese hombre que tiene que aceptar ese sueldo de miseria porque se lo impone Mr. Burns? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es libre o no es libre? Puede coger o no coger el trabajo. Pero la opción es morirse de hambre. Libertad también es tener oportunidad. Entonces, solo tienes una. ¿Tú estás de acuerdo que no es libre? ¿Ok? Tú dices que sí es libre. Qué malo que eres. Tú eres discípulo de Mr. Burns. ¿Por qué opinas que sí es libre en realidad? Porque él es libre de escoger o no el trabajo. La respuesta que yo les doy va más encaminado por eso. Si bien existen situaciones que son muy dramáticas y son innegables, el hecho de que yo te considere libre no quiere decir que las condiciones en las que ejerzas dicha libertad van a ser siempre óptimas. Y sí, es verdad, hay momentos en que estás rechiro y hay momentos muy dramáticos. Hay momentos incluso en que otras personas se van a aprovechar de tu necesidad y van a decir, no, pues esta flaca está aquí, a ver, esta más está chida, yo le iba a echar 50, pero le echo 25 para hacer ese mismo trabajo. Sí, son los menos. En realidad, en la práctica, en la realidad, tu sueldo no lo determina tu empleador, sino el mercado. En un mercado libre, en un mercado próspero, donde tú tienes muchas opciones, si yo te doy 5 latas, tú vas a decir, estás loco, si al lado me van a dar 10. Si yo quiero contratar gente de tu nivel, voy a tener que ofrecer 10, como mínimo. También hay que ver otra dimensión del asunto, que se llaman las consecuencias no previstas, que eso es algo muy importante. Cada vez que ustedes vean que un político, un legislador, quiere intervenir en la economía, en la libre contratación, con una finalidad justiciera, como Thanos. ¿Se acuerdan que hablamos de Thanos? Thanos quería matar a la mitad de la población universal del universo entero para salvar a la humanidad. Cada vez que escuchen esos lindos y bienaventurados políticos que quieren decirle, no, yo quiero quiero hacer más rígida la contratación laboral, para que a los empleadores no los exploten y les paguen un sueldo mínimo y además no los voten por cualquier cosa. Aquí en Ecuador, por ejemplo, si tienes que pagar un despido intempestivo, es un platal. O sea, más fácil es divorciarte de tu mujer que te juro, más fácil y más barato a veces sale divorciarte de tu mujer o de tu esposo que despedir a un trabajador. Incluso llegamos al ridículo que aquí, incluso si renuncia, hay que darle una liquidación. O sea, tú te quieres ir y encima te tengo que pagar un billete porque te vas. ¿Qué genera eso? ¿Cuáles son las consecuencias no previstas de eso? Estás afectando al mercado laboral porque los empleadores tienen mucho más miedo de contratar y se lo piensan 5 o 3 veces antes de contratar a una persona. Nuestro mercado laboral es poco dinámico y por eso hay el alto grado de informalidad. Si ustedes ven en las estadísticas de empleo, tenemos un alto nivel de informalidad. Personas que están no formalizadas, porque si tú lo formalizas te sale muy caro. Y encima las aportaciones de la seguridad social. Otros mercados muy dinámicos, laborales muy dinámicos como Estados Unidos, donde tú puedes votar a una persona por virtualmente cualquier cosa, salvo que sea una discriminación racial o algo por el estilo, la gente está dispuesta más a contratar. Porque si yo te contrato y tú no me funcionas, chao, no hay drama. No me estoy casando con el trabajador. Aquí te estás casando, estás adquiriendo una responsabilidad que te puede salir carísima en el futuro. Y eso desincentiva el trabajo. Con esto finalizamos, esto es muy rápido, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos la consecuencialista? Vimos la deóntica, consecuencialista, las consecuencias del capitalismo. Yo sostengo que es moral, porque nos ha enriquecido el mundo entero. La deóntica, yo sostengo que es moral, porque es el único sistema donde nos trata como seres humanos dignos, iguales, soberanos.
Y va la ética y las virtudes, ¿no? Y los voy a tratar de convencer de por qué el capitalismo no solo nos hace más prósperos de forma digna, sino que además nos hace mejores personas. Vamos a ver un video de Dreher McCloskey, que es para mí el intelectual vivo que más... Right. You're for one government that I'm for one should have the government army. that has the monopoly of Yeah. violence. But then we've really got to watch it very closely because it's easy to misuse it, and the underlying threat of a government is violence, physical violence, and the trouble is that they can use it, whereas New Balance can't force you to buy, can't put a 38 to your head and force you to buy its shoes. So Nike and New Balance and all the others are competing with each other. And that's by far a better protection for the interests of ordinary people than are the so-called protections that the government offers. Because let's take food quality. Why isn't there very frequent cases of people being killed by restaurants, poisoned? I mean, why not? Hey, what's stopping it? And they'll say, oh, yes, food inspection. This is crazy. Right. Any person who owns a restaurant knows that the food inspectors come once or twice a year, max. Yeah. And often they're corrupt, and you can pay them $20 to overlook the rat feces in the kitchen. Yeah. Okay? Whereas, look, put it this way. Yeah. If Coca-Cola, if they found one mouse in one can of Coca-Cola anywhere in the world, the Coca-Cola Corporation would go bankrupt. Yeah. The endless PR, The endless PR, all the years of building up Coke as the real thing would go right down the drain. Yeah. And so that expenditure they make on advertising is a bond, so to speak. It's a bond they've put up. Enormous billions of dollars bond to shore up their reputation for having a soft drink that doesn't have mice in it. I think they tried that. Wasn't that New Coke? There was a Yeah. that was consumer preference, but poisoning is not popular. There's a nice fact. If you ask, who's that guy who travels around doing food shows? Oh, Anthony Bourdain. Yeah, Anthony Bourdain, he's great. If you ask him what to eat in a foreign country, he says, for God's sakes, don't eat the hotel food. Yeah. Eat the street food. Because the street vendors have regular customers in their neighborhood. They poison someone, they're finished. That's it. Whereas the hotels, they go away. Yeah. So that, to me, is the best argument for a free market. I that think your so, too. own interest, if you own a restaurant, it's not that the inspector is going to force you to do it or that the government comes in or, as you said, you can pay them off and all this stuff. But the best is that your reputation. Of course. The caring of your work. Deirdre lo que dice es que lejos de hacernos malas personas o de hacernos tramposos o de hacernos mañosos, las empresas en el mundo capitalista, cuando quieren prosperar en el tiempo, cuando quieren que les vaya bien en el largo plazo, cuando quieren no hundirse por su reputación, tienen que esforzarse por ser más responsables y por hacer las cosas mejor. Y ponía el ejemplo de Coca-Cola. ¿Sí? El señor Burns, como son los Simpsons, seguramente si fuera dueño de Coca-Cola pondría sangre de ratas en las latas de Coca-Cola. Pero en la vida real Coca-Cola no puede pegarse el lujo de que aparezca una rata en sus frascos, porque sería un escándalo mundial. Imagínense que salga una rata de Coca-Cola en sus frascos. ¿Ustedes volverían a tomar Coca-Cola? Sí, dice Stanley. Sí, pues no. Aquí están las dos excepciones a la regla del... Estaba tratando un video de que supuestamente había una rata dentro de Coca-Cola. Por ejemplo. Sin embargo, las personas lo siguen
No, a ver. Pueden correr videos y puede ser verdad y puede dar celeste, pero yo no lo he visto, por si acaso, pero si eso se llega a comprobar que es realidad, sufriría un daño reputacional tremendo. ¿Ustedes se acuerdan con lo que pasó con los Toyota Prius hace poco? Que de repente se incendiaban. Sí. O el Samsung Note 4. Samsung tuvo un problemón, porque yo me acuerdo que yo estaba en 2 aeropuertos, más aeropuertos, 3 aeropuertos, en que me han dicho, si usted tiene un Samsung Note 4, por favor no entre al avión con el aparato prendido porque se puede incendiar. Yo en mi vida me voy a comprar un Samsung Note 4. O sea, yo a partir de ese momento dije, Samsung yo no voy a utilizar nunca en mi vida. Para que ustedes se den cuenta, los empresarios, y mientras más famosos son, y mientras más exitosos son, tienen que estar obsesionados con su reputación. Porque se les puede hundir de un día para otro. Y cuando pasan cosas, tienen que hacer millonarias indemnizaciones, campañas de marketing, campañas de comunicación, para pedir disculpas, para aclarar. ¿Se acuerdan lo que pasó hace pocos años, y me da mucha pena, con la parrillada del ñato? Y les apuesto que eso no era una cosa, era el centro, quizás hasta normal que haya ratas, no lo sé. Pero mucha gente nunca en su vida volvió a comer en la parrillada del ñato por eso. Inmerecidamente, porque quizás es una mala coincidencia. Pero para que vean cómo en la sociedad comercial la reputación es muy importante. Hoy en día existen filósofos morales muy famosos como Michael Sandel, que es un filósofo de Harvard, que tiene, por cierto, no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero tiene un curso que se llama Justice. Está completo en internet, que es muy bueno, salvo por esto, salvo por lo que no está de acuerdo conmigo, es muy bueno. Tiene un libro, él es comunitarista, él es un poquito anti-libre mercado, y tiene un libro que se llama Lo que el dinero no puede comprar. Y él es de los que dice que el capitalismo, el libre mercado, la mercantilización de la vida nos ha hecho mal, nos ha hecho más viciosos, nos ha hecho peores seres humanos, menos virtuosos. Dice, el razonamiento mercantil vacía también a su particular manera la vida pública de argumentos morales. Parte del atractivo de los mercados estriba en que no emiten juicios sobre las preferencias que satisfacen. No se preguntan si ciertas maneras de valorar sus bienes son más nobles o más dignas que otras. Pero nuestra reluctancia a emplear argumentos morales y espirituales, junto con nuestra aceptación de los mercados, nos ha hecho pagar un alto precio. Ha drenado el discurso público de toda energía moral y cívica. ¿Qué les parece esto? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo con que la sociedad del libre mercado nos ha hecho menos morales? Nos ha drenado. Claro, ese es un razonamiento un poco elitista, porque mucha gente dice, la sociedad de hoy escuchan solo reggaetón, la gente es vulgar en lo que ven televisión, ven combate, ya no ven documentales de National Geographic. Yo le digo, flaco, ¿cuándo en la vida la mayoría de la gente ha visto documentales de National Geographic? O cosas exquisitas. Eso es un razonamiento muy snob. A mí no me gusta el reggaetón. Y yo soy más nerd. A mí sí me gusta el documental de National Geographic y prefiero leer un libro sobre filosofía antes que leer, yo qué sé, literatura más popular como Paulo Coelho o lo que sea. Pero que sean libres los demás de hacerlo. En una sociedad comercial se refleja a las mayorías. Y a las mayorías les gustan las cosas más comerciales como el reggaetón, comprarse un reloj de tal marca y tal cosa, que a filósofos como Sandel le parecen terribles, le parecen deshumanizantes. Claro, quizás prefiera un sistema como el que mantenía en la pobreza a todo el mundo y en el que los reyes y la gente que escribía sí se dedicaba a cosas como la filosofía y las cosas altas. Porque a la mayoría de la gente lo que le importa es tener una buena televisión, tener un buen carro y cosas que Sandel quizás no encuentre sublimes. Y siempre y en toda sociedad hay gente que le preocupan otras cosas. Sanders además te dice, hay ciertas cosas que no pueden estar en el comercio, que no pueden venderse, no pueden comprarse, porque merecen respeto, te dice Sanders. Pero esto, hay que decirlo, es un prejuicio moral que viene de siglos y siglos. Y es bíblico casi.
Porque durante la mayoría de la historia del cristianismo fue mal visto el comercio. Y esto es algo de lo que habla Antonio Escotado en un libro que se llama Enemigos del Comercio, que se los recomiendo. Es un filósofo español que para mí es el tipo más brillante, que habla sobre la historia mundial, la historia básicamente a partir del cristianismo, del prejuicio europeo y del prejuicio que había en Occidente contra el comercio hasta el siglo XVIII. Y miren, por ejemplo, en Apocalipsis 18:15. Miren cómo condenan a los mercaderes. Los mercaderes de lujos, aquellos que venden cosas de lujos, que se han enriquecido a costa de ellos, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. O sea, ustedes se van al infierno si son mercaderes de cosas de lujo. Les advierto. Les advierto. Así que empiecen a ser mercaderes de cosas chiras porque si no se van al infierno. Mateo 19:24. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Van a ver que hay quieren hacer un malabar interpretativo y que dicen que la Biblia no quería decir eso, sino que quiere decir que hay una puerta que se llama aguja y que los camellos no pueden pasar con carga. No. Ahí es muy claro. Porque en el cristianismo antiguo había el prejuicio, como en toda la humanidad, contra la riqueza. Porque en ese tiempo la riqueza es limitada. ¿Te acuerdas lo que decía Pinker? Si tú cazabas un antílope, era el antílope que no cazaba a la otra tribu. Y la mayoría de los ricos se hacían ricos por vías ilegítimas. Los reyes usurpando riqueza de los otros, cobrando impuestos. Y en ese tiempo se había un prejuicio contra la riqueza porque no había un mercado donde la única manera de enriquecerte es generando valor para los demás y donde todos los días crece la riqueza producida, como ya lo hemos visto. Por último, simplemente un comentario como a modo de conclusión, yo les quería decir que la diferencia entre el liberalismo económico, la diferencia entre el capitalismo como sistema, es que no promete el cielo como el cielo sobre la tierra. Ustedes van a ver que Chávez, Lula, Correa, los adalides del socialismo, los Castro, Maduro, Chávez, prometen una sociedad sin diferencias, sin clases, una sociedad donde todos seremos ricos de la noche a la mañana, donde todos seremos subsidiados, donde, como decía Marx, por la mañana puede ser cazador, por la tarde puede ser literato y más tarde puede ser ingeniero. Esa promesa es utópica, es un no lugar, es un lugar al que te van a llevar y vas a estar relevado de todo el sufrimiento humano. El libre mercado, el liberalismo económico, hace una promesa protópica, que es muy distinto. Te dice, si tú dejas que cada uno sea dueño de su destino, es decir, si respetas su propiedad privada, si nos dejas comerciar libremente e innovar, poco a poco, año a año, década a década, siglo a siglo, vamos a mejorar paulatinamente y nuestras sociedades van a ser mucho más ricas en un tiempo muy rápido, pero paulatinamente. Y eso fue lo que vimos que ha pasado desde 1800, en la primera parte de la clase. Si ustedes ven en retrospectiva, el capitalismo, el libre mercado, el liberalismo económico, ha cumplido con creces su promesa protópica. No es utópica, no te promete el cielo sobre la tierra aquí y ahora, es protópica. Es mejoramiento continuo, casi imperceptible en el cercano plazo, pero muy importante en el largo plazo, como ya lo vimos, ¿no? Y por eso yo creo que este mensaje es importante, porque si no queremos que se repitan episodios como los de Venezuela, donde un país colapsó por malas ideas y por un sistema económico inmoral, ese sí, donde las personas son los medios que utiliza el Estado o el iluminado de turno para conseguir sus fines y termina quebrando a un país y termina pauperizando a las personas. Y a un país muy próspero termina siendo un país de emigrantes, donde tienen que venir a Ecuador. Ecuador es un país que me gusta mucho vivir, pero no somos Suiza precisamente, ni algo que se le aproxime. Y nosotros somos donde ellos vienen a salvarse del holocausto venezolano. Y eso puede volver a pasar en cualquier momento. En México acaba de ganar López Obrador. Y aquí puede el día de mañana ganar alguien que ponga ideas correctas y establezca un sistema liberal, o puede venir otra vez un Mesías que nos diga, mire, este es el camino, me voy a gastar el petróleo y nos vuelva a dejar donde siempre hemos estado, que es en ese medio. Nosotros no tuvimos el problema de Venezuela quizás porque teníamos dolarización y no tuvimos la devaluación masiva que ha empobrecido tanto Venezuela, pero
tenemos crisis económica, tenemos sobregasto, endeudamiento, un aparato productivo que no despega porque no hay libertades económicas suficientes, bla, bla, bla. Si ustedes quieren convencerse y convencer a los demás de que no volvamos a cometer ese error, tenemos que defender el sistema de libertades naturales, como lo llamaba Adam Smith al capitalismo, desde una perspectiva moral y enseñarle al mundo que este sistema y no los otros son los que tienen un fundamento moral sólido, como ya les dije. Muchas gracias.